eterna a cada uno de sus vidas. Momentos difíciles, pero sabemos que nuestra esperanza está en el Señor y es el único que nos puede dar una respuesta a todas estas cosas. Quisiera compartiros unos versículos que el Señor me puso esta semana. Son unos versos que parecen un poco desagradables, pero al final vamos a ver que son gloriosos, porque son para su gloria y para su honra. Se encuentra en Eclesiastés 7, verso 1 al 4. Vale más una reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Estoy traduciendo la de la Biblia Tyndale, que es la Biblia. Y al final y al cabo vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Nos habla de que más vale el día en que se muere que el día en que se nace. Es extraño y es un poco chocante. ¿Dónde preferiríamos ir en estas dos cosas? ¿O cuál que cogeríamos? Hay un dicho que dice que desde que nacemos hacia la muerte vamos. No hay nada más seguro, pero es que es en lo que menos pensamos. Salomón no pensaba así. Salomón pensaba que pensar en la muerte, ir a la casa de luto, era de sabios, porque nos recordaba lo que quizás menos nos guste recordar, de que tarde o temprano todo el mundo va hacia allá. Y esto nos va a ayudar para prepararnos para aquel día, prepararnos para que nuestros ojos podamos ver al Señor. Pablo dice en Filipenses, del 1 al 26, capítulo 1, versos 21 al 26, vamos a ver unos versos. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Pablo anhelaba y suspiraba por estar con el Señor, pero sabía que todavía no era su hora y tenía que estar preparándose para ese momento cuando debía de llegar. Uno de los grandes problemas de la Iglesia hoy en día es que no pensamos mucho en las cosas del cielo. En Colosenses 3, 1 al 4 dice: ya que ha sido resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba, en las del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. La palabra cielo aparece más de 500 veces en la Biblia y es una gran desconocida para la Iglesia hoy en día. Quisiera resaltar 3 versos que hablan sobre el cielo, o que hablan sobre la palabra cielo. En Lucas 10:20 nos dice: no se alegren, estaba hablando a los discípulos, no os alegréis de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. En Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos extranjeros y peregrinos en camino al lugar celestial. Hagámonos tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruirnos. Y quisiera acabar
con un verso de Fernando Loyola que dice: «Oh muerte, tú no inquietas como tu aguijón sombrío al que lleva su alma del ideal en alto. Tú eres tortura y pánico, enigma indescifrable, para el que solo espera lo terrenal y vano. Pero para los otros, los de dulce esperanza, los de ambición hermosa, no eres más que un peldaño inevitable y útil para escalar la gloria». Que Dios os bendiga. Gloria a Dios. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús, la palabra de Dios, Dios mismo siempre, cuando nosotros vamos para abajo, Él va para arriba. Cuando nosotros vamos para la derecha, Él va para la izquierda. Y nos impacta constantemente, ¿no? Con su infinita sabiduría, porque realmente el hombre va hacia lo eterno. Por eso la Escritura nos decía el domingo pasado que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no alcanza a entender eso. Por eso vemos lo que vemos sobre la tierra, y a día de hoy estamos viendo de todo, cosas que nos han sido anunciadas. Por eso debemos recordar, pero sobre todo debemos empezar a madurar como pueblo, como iglesia, como aquellos receptores de la palabra de Dios que nos ha hecho posible que nuestras vidas de alguna manera hayan cambiado, se hayan transformado y hayan podido entender cosas eternas, cosas sublimes. Hablo con respecto a todo lo que está pasando sobre la faz de la tierra y todo lo que ha pasado ya antes de nuestra generación. Muchos hermanos nuestros sufrieron verdaderos tiempos de dificultades, de barbaridades, de situaciones terribles. Y mantuvieron su fe, se mantuvieron firmes en esta carrera, ¿no? Lo importante no es salir en los puestos a correr, lo importante es llegar a la meta, ¿sí o no? Por eso, tristemente, lo que estamos viendo en este tiempo hoy, bueno, no solo el tema de lo de siempre, de las tradiciones de siempre, ¿no? Carnavalescas, y todo lo que incita a apartarte de Dios y a entrar en la oscuridad muy sutilmente, ¿no? Sino todo lo que estamos viendo a nivel mundial que nos entristece más, son cosas que debemos de recordar y vamos a recordarlas hoy porque hay un propósito en todo ello y se nos ha sido anunciado como tal. Pero lo que es triste, obviamente, que las guerras y los conflictos humanos van a seguir. Y van a seguir porque si algo sabe el humano es autodestruirse, luchar, pelear, matarse entre ellos. Y la maldad no sabe de educación, no sabe de civismo, ni de culturas avanzadas, ni de tecnología. Y no podemos realmente luchar contra ella con esas solas armas, que son buenas. En nuestra cultura, el respeto, la sabiduría, en verdad el civismo, la educación, todo eso nos debería llevar a un estado más alto de comprensión de la vida. Pero estamos viendo que obviamente en el siglo XXI están pasando pues las mismitas cosas que pasaron pues hace no mucho. Y se repiten las mismas cosas. El hombre no ha aprendido. El hombre sigue sin aprender porque sigue sin acercarse a Dios. Y sigue creyendo que el mundo le pertenece. Y sigue creyendo que la tierra que pisan la planta de sus pies es de posesión privada. Por eso muchos se permiten el lujo de querer usurparla de otros. Y en estas historias estamos. Por eso estamos viendo pues todos atónitos, ¿no? Que una nación invade a otra nación simplemente por su fuerza o por creer que tiene más fuerza.
pero se olvida de un dato muy importante, que todo está escrito. Por eso no podemos luchar contra el mal solamente con las armas de la conciencia y del civismo, sino con el poder del Evangelio, con el poder de la verdad. Jesús nos lo decía de esta manera: venga tu reino. No sé si os acordáis cómo nos enseñó a orar, pero la Escritura dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Creéis que se está haciendo la voluntad de Dios? ¿Creéis que se está manifestando la voluntad de Dios en la tierra, los tiempos de Dios? Sé que hacer una pregunta como esta implica conocer demasiado bien el corazón de Dios, y sé que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Por eso hay zonas como que no acabamos de entender en su totalidad, ¿no? La Escritura dice que ahora vemos medio nublado, pero que entonces veremos cómo hemos sido conocidos. Y nos habla acerca de esta gran verdad, la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios se implican los tiempos de Dios, lo que hablábamos hace 2 domingos, ¿no? Pero se implica su respuesta al hombre desde siempre, desde que se dio a conocer en la vida, no solo del padre de la fe, sino en la vida, obviamente, como un punto clave y vital para que el hombre no se pierda en la vida de su Hijo Jesucristo. Jesús es el centro de todo, y una y otra vez el ser humano intenta apartar a Jesús de esta realidad, poniendo como cosas claves el humanismo. Y no os voy a decir que está mal el humanismo, porque aboga a principios bíblicos, aboga a la paz, al bien de la persona, pero se queda corto, porque ante la maldad no tiene escudo, no tiene forma de luchar ni de pelear, ni de ganar, obviamente. Por eso me gustaría que tomásemos la palabra de Dios, por supuesto, ¿cómo no?, en Mateo 24. ¿Sabes? Los discípulos de aquel tiempo estaban preocupados, como nosotros lo podemos estar, ¿no?, viendo cosas difíciles, problemáticas, que convulsionan el mundo. Yo no sé si por un momento os podéis abstraer, ¿vale? Y iros hacia Ucrania, un país que hasta hace poco, pues de alguna manera, pues vivía en paz y en tranquilidad como podemos vivir nosotros ahora mismo, más o menos. Quizás no era un país tan majo como España, en el sentido de libertades, pero pienso que ha sido un país con el que España ha estado negociando, y la mayoría de Europa ha estado viviendo prácticamente de muchos recursos de los que allí hay. Pero por lo que podemos ver y por las noticias, se nos muestra una población que no tenía ninguna intención de ir a la guerra, ¿sí o no? Y de repente se ve convulsionada toda la comodidad, todas las circunstancias habituales de la vida. Imagínate por un momento allí, que te han cerrado los supermercados a los que vas diariamente a buscar comida, que te han cerrado las farmacias, que te han cerrado todos los sitios a donde sueles ir habitualmente, y que cuando suena una sirena solo tienes pues en mente ir corriendo a un lugar, a un túnel, a un búnker donde puedas refugiarte y proteger tu vida, porque no sabes en qué lugar caerá esa bomba. ¿Sabes? Son sentimientos que ya han vivido otras generaciones, como os dije, y más brutalmente, más terriblemente. Nos acordamos de todo lo que hizo la Alemania nazi
de todo el sufrimiento que causó y bueno, pues esas palabras y esas imágenes aún resaltan en nuestra vida como tal. Muchos pensaban en aquel momento que ya era el fin, pero obviamente eran también principios de algo que estaba escrito, de dolores. Y la humanidad sigue sin enterarse. Por eso en Mateo 24, Jesús salió del templo y se le acercaron los discípulos y le mostraron, perdón, sí, ¿no? Sí. Se acercaron los discípulos y le mostraron los edificios del templo, pero él les dijo, estoy en la nueva versión internacional también, pero él les dijo, ¿ven esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, porque de alguna manera siempre tenemos preguntas para con nuestro Dios. Queremos saber los tiempos. No nos llega a convivir solo el presente, sino que queremos de alguna manera ver qué ocurrirá mañana o pasado, o la semana que viene o el mes que viene. Pero de alguna manera siempre hay un montón de preguntas en nuestro corazón para hacerle al Señor. Pero Jesús de alguna manera les responde de esta forma, y ellos le preguntan, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de este mundo? Cuando los discípulos le hacen esta pregunta, la palabra automáticamente nos invita a recordar. ¿Y qué nos invita a recordar? Pues nos invita a recordar, como bien compartió Roque, que la vida tiene un principio y tiene un fin. Pero no solo la vida en sí misma nuestra, sino la vida y la existencia en este mundo. O sea, que el mundo tiene un fin, un final. Y no hace falta ser muy listos, ni siquiera ser evangélicos, ni siquiera ser cristianos, para darnos cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿os acordáis de la bomba de las bombas que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki? Las bombas atómicas que barrieron las ciudades donde se tiró, las barrieron. Bueno, no quedó ni el apuntador allí. Actualmente, eso obviamente la tecnología ha desarrollado programas mucho más potentes que los que había en ese momento, y ahora mismo se disponen, sobre todo las potencias nucleares, disponen de bombas 15.000 veces mayores en potencia, en destrucción, que aquellas que se echaron en aquel momento, que conmovieron incluso en un tiempo de guerra donde, bueno, pues estaban matando unos y otros. Aquello no solo tambaleó el país y forzó a Japón a rendirse, sino que tambaleó el mundo entero y las conciencias del poder que el hombre había llegado a lograr. Y obviamente destrucción sobre su semejante. Y para muestras un botón. ¿Alguien ve el telediario o solo veis películas? Este señor Putin, que no esgrime ningún tipo de expresión en su rostro, ni siquiera para hablar, alardea de tener ese tipo de fuerza, ese tipo de potencia, cosa que otras naciones que le están reprochando lo que está haciendo, pues también disponen de ese tipo de armamento. Y una cosa que dijo que es verdad es que en el caso de que hubiera una guerra a día de hoy de ese potencial, nadie ganaría. Y lo dice así tan pancho,
como diciendo, aquí hay una respuesta, ¿me dejáis hacer lo que estoy haciendo o nos vamos todos del tirón? El armamento que hay sobre la Tierra destruirá el planeta que conocemos. ¿Sabes? Cuando en la Escritura he escuchado muchas veces que no quedaría piedra sobre piedra con respecto a lo que estaban hablando sobre el templo de Jerusalén, ¿verdad? Todos sabemos de que esto fue profético y obviamente el templo se destruyó. Pero yo pienso que Jesús iba mucho más allá y estaba anunciando el fin de todas las cosas. Con ese ejemplo, obviamente, y con una clara profecía con respecto a los que adoraban allí, a los que le dan tanta importancia a lo material y a lo que ven con sus ojos, y solo viven para ello, para darse cuenta de que al final, pues obviamente nada de este mundo se llevarán. Estos días murió una señora mayor aquí, que estuvo trabajando toda su vida y con una pensioncilla de viudedad, y dejó en el banco, en su cuenta corriente, no dejó telarañas. Dejó 200.000 euros. 200.000 pavos o gallinas. 200.000 euros. Su familia, todos sus hijos vivían humildemente, según la noticia. Ahora, bueno, tendrán un desahogo mayor. Me imagino que, obviamente, eso es una buena herencia para que ellos la disfruten. Pero el ser humano tiende a acumular cosas, pensando de que eso le da seguridad, comodidad y aporte, y de que en algún momento, por alguna razón, se las podrá llevar a algún lado. Pero obviamente, no solo eso, no solo lo que amontonemos, sino lo que hagamos, lo que construyamos, pasa de manos a manos. Y a veces, ni siquiera las que pensamos que pasarán. Pero, obviamente, el Señor, en su palabra, en este capítulo 24 de Mateo, nos está diciendo, iglesia, recuerden, piensen, entiendan, comprendan la situación, maduren en su corazón y, además, vamos a ver cómo Jesús sigue con esta advertencia y les vuelve a decir, os lo vuelvo a recordar. Dice así: dijo Jesús, después de que los discípulos le preguntaran, ¿qué sucederá? ¿Cuándo sucederá eso del templo? ¿Y cuál será la señal de la venida y del fin del mundo? Dos preguntas le hacen y ahora le dice Jesús, tengan cuidado de que nadie los engañe. Primera historia, ten cuidado de que no te engañen. No vayas detrás de cosas vanas, no vayas de cosas perecederas, no vayas detrás de relaciones absurdas donde lo único que te toca es perder, sufrir y abstraerte sobre ti mismo. Vive por y para el Señor, conócele y Él te mostrará la vida y podrás disfrutarla desde esa posición y tomar decisiones desde ese punto hacia todas las demás áreas de tu vida. Hazlo así, porque el Señor en esta advertencia, digámoslo, le dice a ellos, tengan cuidado, porque hay gente que está dispuesta a engañarles. Hay situaciones que están dispuestas a distorsionar la visión que tienes de Dios. Y hay cosas en esta vida que van a pasar delante tuya y ahora el Señor nos las va a narrar, que te dejarán atónitos y serán capaces de enfriar tu amor. ¿Sabes lo que significa eso? De apagarte, de olvidarte de tu Creador y pensar que tú y tus cosas son más importantes que Dios. Le dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y esto es algo que está pasando ya en muchos sitios. No solo distorsionando y haciendo de su palabra un puro negocio, sino que nombrándose incluso algunos, ¿no? Como aquel que conocíamos de Pare de Sufrir, no sé si os acordaréis, que se autodenominaba Cristo en la tierra. Pero bueno, esto está pasando en otros puntos del planeta sin que nos lleguen noticias que nos sorprendan y que nos dejen atónitos, pero están pasando y hay muchas personas detrás de otro tipo de líderes que de alguna manera pues, son endiosados, ¿no? Y son manifestados como si fueran de alguna manera pues, el Cristo. Pero Él les advierte y dicen que vendrán muchos usando su nombre y dirán que son el Cristo y que, mira lo que dice la Escritura, engañarán a muchos. Engañarán a muchos. No me sorprenden.
que en ocasiones detrás de cosas vanas y de cosas perecederas haya un montón de gente. Y no por haber mucha gente detrás de esas cosas son ciertas. Y dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Pero ahora dice, pero no procuren alarmarse. En otras versiones dicen, pero no se asusten, no se turben. Venía un hermano y me decía, hermano, tenemos que orar por Ucrania, para que haya paz, para que... A mí la guerra no me gusta. Y lo que hacen los políticos tampoco me gusta. Porque solo lo hacen, obviamente, para sus propios bienes, para sus propios fines. Como gobierna el hombre sobre la tierra no me gusta. Pero hay cosas que debemos entender y aprender, que cuando pasen, obviamente, debemos de orar y debemos de clamar y debemos de estar ahí en la brecha. Hay pueblo de Dios allí en Ucrania. Hay gente, hermanos en la fe, como nosotros, familias cristianas, que están sufriendo estas circunstancias. Y como hijos de Dios y como partes del cuerpo debemos de orar y de clamar. Pero tenemos que acordarnos que todo esto tiene un propósito en sí mismo. Y nuestros hermanos allí lo saben. Lo sabemos nosotros aquí. Nuestros hermanos allí lo saben. Y la Biblia tiene un regadero de circunstancias en las cuales los hijos de Dios en aquellos tiempos sabían de que sus vidas estaban constantemente en peligro. El problema, como dije el domingo pasado, es que a veces la comodidad que sufrimos aquí en Occidente nos lleva a un anestesiamiento, a un aletargamiento, a una forma de vida que en ocasiones es casi frustrante e ilusoria. Y cuando se nos quita de esa zona de comodidad, entonces pensamos que es ahí cuando nos tenemos que poner a orar. Y no es así. Obviamente, Pablo nos decía que orásemos. ¿Cómo? Eso no está escrito en la palabra. En todo tiempo, a tiempo y a destiempo, en todo tiempo, no porque haya guerras o deje de haberlas, sino porque debemos de orar en todo tiempo porque la cosa se pondrá más fea y se pondrá peor y no sabemos si será en nuestra generación en la que viene que todo esto que ahora os voy a contar sucederá, pero lo que está claro es que sucederá. Por eso debemos de acordarlo y de transmitirlo a aquellos que reciben a Cristo Jesús como su Señor y Salvador para que vivan en completa seguridad y en completa confianza y en firmeza, creciendo día a día en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la única que permanecerá, aunque no quede piedra sobre piedra y los elementos caigan sobre esta tierra y sean destruida. Lo único que permanecerá es la palabra de Dios, según la Escritura. Yo creo en la palabra de Dios porque realmente es la única que me convence y que no solo me convence, sino que transporta a mi corazón y a mi alma la seguridad necesaria para poder vivir firme. Dice, vendrán muchos, eso ya lo he leído, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Y dice ahora, es necesario que eso suceda. ¿Cómo es necesario, Padre, que haya guerras? Es necesario que eso suceda porque el hombre no ha aprendido. El hombre vive sobre bases movibles. ¿Qué nos dice la Escritura? Que edifiquemos nuestra casa, ¿dónde? ¿Dónde? En la roca, en un lugar firme, no en la arena. Y dice que le compararé a aquellos que hacen esto, a aquellos que ponen la palabra en Dios en práctica. O sea, que cuando tu casa se mueva, cuando tus cimientos se muevan, cuando empieces a tener un temblor en tu corazón o empieces a ver cosas raras y a sentir cosas raras en tu vida fuera de lo que está escrito y de lo que te ha recordado Dios, solo tienes que mirar para tus pies. ¿Dónde estás edificando? ¿Dónde estamos construyendo nuestra casa, nuestra seguridad? Dice la Escritura que si pones por obra la palabra de Dios, estás edificando en algo firme, en algo seguro, y vendrán estas cosas que dice que sucederán y que es necesario que sucedan y golpearán tu casa. Dice que con fuerza, ¿verdad? Pero aquella casa que se edifica sobre la roca permanecerá, ¿qué? Firme. Firme.
ante todas estas circunstancias, ante todas estas situaciones, como generaciones anteriores, después de pasar holocaustos, después de pasar verdaderas barbaridades, hambres y pestilencias, ¿o creéis que lo que estamos viviendo en este tiempo se parece en algo a lo que han vivido nuestros antepasados? Ni de cerca, ni de cerca. Han sufrido tela marinera. No te puedes ni imaginar lo que ha podido sufrir esa gente en esos tiempos, faltándoles absolutamente de todo. En las guerras se cortaban las piernas sin anestesia, los brazos, las manos. Aplicaban remedios, perdonadme por la expresión, pero quiero que sintáis, porque si no sentimos pasamos a ser personas insensibles. Y hoy en día tenemos de todo y seguimos quejándonos, además, que es ya para más INRI, ¿no? Tienes un dolor, una pastilla. Tienes un dolor, te meten un chutazo de morfinazo, ahí, pumba. ¿Sí o no? Puedes morir en paz, tranquilo. Me refiero con respecto a lo físico. Lo del alma y del espíritu es esa parte ya. Pero muchos quieren sedarse, ¿no? Para estar en otra historia, ¿no? Sobre todo cuando se acerca el día de su muerte, para olvidarse que son personas. Mira, la palabra de Dios está escrita para que recordemos, y para que crezcamos y maduremos en ella, y para que pongamos la mano sobre el arado, para que no miremos para atrás, porque dice la palabra de Dios que el que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás, no es digno ¿de qué? Del reino que te decía antes, que decía Jesús, el reino de los cielos. La palabra de Dios nos deja sin ninguna duda, y son palabras de Jesús. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Acordaros, estamos viviendo principios de dolores, estamos viviendo principios de situaciones que narra la palabra de Dios, que nos muestran el corazón del hombre en su forma de hacer y de vivir sobre este planeta. Esto va a más. Obviamente somos muchísimos más millones de personas de los que eran cuando la palabra de Dios se escribió hace 2000 y pico años. Pero dice algo muy parecido que ya ocurría entonces. Dice, se levantará nación contra nación. Siempre ha sido así. Y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes, epidemias, pestes. Todo esto apenas el comienzo de los dolores. Dice, esto será obviamente principio de dolores. Y esto sigue ocurriendo en este planeta y con miras a que esto avance. Es verdad que llevamos viviendo un año, que llevamos viviendo unos años en paz, sobre todo en nuestro continente, en nuestro país, ¿verdad? Y eso pues debería alegrarnos y nos alegra, pero obviamente es simplemente un lapsus del tiempo. Acordaros que la Escritura habla del tiempo de Dios de una forma muy diferente a como nosotros entendemos el tiempo. Para Dios, ¿qué dice la Escritura? Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nosotros tenemos una apreciación del tiempo totalmente diferente. Los años nos parecen mucho porque obviamente vamos a vivir poco. ¿Ok? Entonces valoramos el tiempo de una manera totalmente diferente. Pero no por eso debemos de dejar de pensar en lo que Dios es y cómo manifiesta esta verdad en su tiempo y en sus cosas, para hacernos entender y comprender cuál es nuestra situación verdadera y cómo debemos manejar nuestra vida y cómo debemos caminar y avanzar en este mundo. Al decir se levantará nación contra nación y reino contra reino y que habrá hambres, enfermedades, o sea, pestes, terremotos por todas partes, todo esto dice que será apenas principio de dolores, pero dice entregarán, entonces hay otra parte, ¿no? Dice, entonces, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten.
y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Bueno, a ver, aquí ya entramos en otra historia, ¿sí o no? Que sea generalizado, que lo podamos oler o percibir o ver por la televisión es una cosa, pero que nos persigan y que nos maten, eso es otra historia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y se lo dice delante de sus caras, y se lo dice a ellos mirándoles a los ojos. Entonces los entregarán a ustedes, a cada uno de vosotros, para que os persigan y os maten. Y dice, y los odiarán. O sea que el Evangelio no es esto, yo siempre pensé en el tema este del avivamiento, y siempre intenté escudriñar los distintos avivamientos que se decía que hubo, ¿no? Y a qué los asociaban, ¿no? Y yo pienso que el mayor de los avivamientos ocurrirá en los últimos tiempos, cuando la iglesia verdaderamente, la iglesia de verdad, la iglesia que en su tiempo nació y fue arrojada a los leones, en aquellos tiempos nadie se añadía a la iglesia por conveniencia o porque iba a sacar algo favorable, no, el añadirse a la iglesia en aquellos tiempos significaba morir, significaba ser perseguido, y a nadie le interesaba eso, ni siquiera a los listos. A los listos no le interesaba esto, los charlatanes. Le interesaba después, cuando la iglesia, obviamente, le dieron el estatus oficial y se juntó con la política. Y ahí se lió. Ahí se lió todo. Y en los postreros tiempos ocurrirá lo mismo. Es un calco de las circunstancias, porque ocurrirá prácticamente lo mismo. El cristianismo, obviamente, no solo irá en decadencia, sino que aquellos que confiesen a Cristo Jesús, y dirás tú, Javier, ¿qué estás diciendo? Si hay que evangelizar y hay que animar a la gente a que se convierta. Sí, no. Tenemos que convertirnos de verdad. Y es aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Porque te ha perdonado tus pecados. No por otra cosa. Pero tenemos que hablar claro, porque son cosas que si no pasan en nuestra generación, pasarán en la que venga después. Porque la palabra de Dios nos arroja esto para que entendamos, comprendamos, y no solo eso, sino para que vivamos completamente confiados y seguros y recibamos el aporte de poder, de fuerza necesario, de sabiduría necesario para estar en esos tiempos y salir victoriosos de ellos. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, dice la Escritura. Lo está diciendo Jesús mismo. En aquellos tiempos, mucho más allá de los años en los que nos encontramos, se lo está diciendo, dice, unos a otros se traicionarán. Mira lo que ocurrirá por causa de la presión, por causa de salvar la propia vida, dice, y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a mucho y que obviamente, como dice la palabra, son maestros conforme a ¿qué? A su estómago, a su propia concupiscencia, a su pecado. Enseñan conforme a esa realidad metiendo palabra de Dios, porque sabe que la palabra de Dios no vuelve vacía y es capaz de tocar el corazón de aquellos que necesitan consuelo, necesitan algo que les aporte fortaleza a sus vidas, pero el único que puede hacer esto es Jesucristo. Es haberle recibido como tu Señor y Salvador. Es curioso que cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, aquellos que de verdad lo han hecho, al momento entienden lo verdadero y lo necesario, único y exclusivamente que necesitan, que es tenerle a Él por siempre y para siempre, porque es el que nos va a dar el equilibrio y es el que nos va a hacer capaz de estar firmes ante cualquier adversidad, y es el que, obviamente, junto con el Espíritu Santo y nuestro Padre Eterno, el que nos guiará a toda verdad. Por eso la Escritura dice que se levantarán muchos falsos profetas y que engañarán a muchos. ¿Por qué los engañan? Decidme, ¿por qué alguien puede llegar a engañarnos? ¿Por qué? Si el Maestro nos dijo que Él era la verdad y que si le conoceríamos a Él, esa verdad nos haría libres, nadie nos podría engañar. Porque dejamos de conocer al Maestro.
Dejamos de tener una relación importante con Él y nos da igual, preferimos cualquier otra cosa. Y eso obviamente no debe de pasar, por eso la Escritura nos está recordando estas cosas importantísimas que no sabemos si pasarán en nuestra generación, pero que si no pasa en nuestra generación pasará en la siguiente, y nosotros somos responsables de transmitir el corazón de Dios como lo hicieron otros que ya partieron con el Señor a la vida de aquellos que han recibido a Cristo Jesús. Que no vayan detrás de cosas vanas, de cosas perecederas, que no acumulen cosas en este mundo, que no persigan su propia comodidad, que dice la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir, pero en fe y de verdad. Y no solo cuando nos sentimos solo culpables, ¿no? de lo miserables que somos, sino porque algo nace en nosotros, ¿no? que nos lleva a ayudar, ¿no? Que nos llevan a dejar de mirar para nosotros. Por eso la Escritura dice, habrá tanta maldad sobre la tierra, mucha más que la que hubo y la que hay hoy en día, que el amor de muchos acabará enfriándose. Mirad, si no es importante recordar esto. Dirás tú, no, yo voy a estar ahí y tal. Eso no va a depender de lo que tú digas, va a depender de lo que tú hagas, de lo que nosotros hagamos para con nuestra relación con Dios. De nada vale que compartamos, que escudriñemos la palabra, no que yo te hable, sino que la palabra de Dios sea escuchada y sea escudriñada y la traigamos a nuestro corazón si después no la ponemos por obra. De nada vale si no permanece en nosotros, porque es lo único que va a permanecer. Y si la palabra permanece en nosotros, tomará nuestra vida y nos dará la capacidad que no tenemos, la fuerza que no tenemos, la sabiduría que no tenemos, la confianza que no tenemos y la seguridad de que realmente, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra y lo que esté pasando ahora mismo en nuestras vidas, Dios sigue teniendo el control de ellas. ¿Lo crees? Créelo, porque esto es lo que nos invita a mañana a poder seguir buscando al Señor. El domingo que viene poder seguir estando aquí, acordándonos de las cosas que nos dijo que nos acordáramos de ellas. Es palabra de Jesús y dice que esta maldad asolará la tierra y que el amor de aquellos que en ocasiones lo tuvieron, dice que ese amor quedará frío, pero también dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese conservará su salud espiritual. ¿Conservará qué? Su salvación. Será salvo. El que persevere. No, es que la salvación no se puede perder. Ándate con cuidado. Ándate con ojo. No la perderás si de verdad te habrás convertido a Dios. Por supuesto que no. No la perderás si en tu caminar estás conociendo al Señor. No hablo de tus fallos, ni de tus errores, ni de todas aquellas cosas que sabemos que no están bien en nuestra vida y que hay que modificar, cambiar y transformar a través de ir conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablo de lo que Él dijo que pasaría. Por eso dice la Escritura, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces sí. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, en otras traducciones dice la abominación devastadora, que es una profecía que viene en el libro de Daniel, que ya ha ocurrido en varias fases. Es curiosa esta profecía, pero que en los postreros tiempos también se levanta como una arma y una señal para que nosotros podamos ver y entender estos tiempos. Por eso dice la Escritura que cuando veamos esta destrucción desoladora, este horrible momento, digámoslo así, los que están en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada a casa, el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Mira lo importante que serán las cosas materiales. Nada. El que no pueda salir de su casa en menos de 2, de 10, de 5, de 15 segundos, perecerá.
¿Sabes? Uno de esos aviones se estrelló sobre derribaron, parece ser un avión, y se estrelló sobre un edificio obviamente, una residencial, y decía uno, y me recordaba este verso, decía uno que salí corriendo, solo pude coger una mochila y salir corriendo. ¿Por qué? Porque lo más valioso que tenemos, ¿qué es? ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Tu vida. Y por encima de tu vida, tu alma. Si la aprecias, oirás la voz de aquel que ha clamado desde siempre. Y no solo podrás ser un instrumento útil en manos de Dios en esta tierra durante los momentos que sean, durante las crisis que sean, durante las circunstancias que sean, tu voz siempre clamará en el desierto. Tu voz siempre estará anunciando la vida y el Evangelio. Tus temores se someterán a la voluntad de Dios y al poder de Dios en tu vida. Ni la soledad, ni la frustración, ni el horror más grande serán capaces de enfriar tu corazón. Porque sabes que descansa en el Altísimo, que descansa en el que gobierna el mundo y en el que gobierna los tiempos. Por eso dice, qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas. Dice, amamantando, oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acordarán esos días, si no se acortaran esos días en concreto, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos se acortarán. Por causa de los que aman al Señor se acortarán en esos tiempos. Qué tremendo. Dice, entonces si alguien le dice a ustedes, miren aquí, otra vez se lo recuerda, está el Cristo allí o allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, aprovechándose de todas esas catástrofes y de todas esas historias y de toda esa maldad, que harán grandes señales y prodigios. Cuidado con ir detrás de estas cosas. Tenemos a Cristo Jesús, que es el que ha forjado nuestro corazón, el que nos ha perdonado nuestros pecados, y eso es lo más valioso que hay en nuestra vida. Y nuestra fe no tiene que estar basada en nada que veamos, sino en lo que ya hemos recibido de Dios, que es nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Amén. Si vamos detrás de las señales, detrás de los milagros, estaremos propensos a que alguien nos engañe. En cualquier momento que ocurra algo sobrenatural, Dios será el encargado de decirnos, de hacernos sentir si estas cosas son de Él o no. Por eso, afírmense. Y dice la Escritura, fíjense que se lo he dicho a ustedes ya de antemano, dice la palabra de Dios. Acuérdense que se lo he dicho en varias ocasiones, en varias veces, no lo olviden. Nos está diciendo, parafraseando, obviamente estoy haciéndolo. Se lo estoy recordando. Y habrá cosas que le animen a olvidar esto. Pero esto es una verdad tangible. Y una verdad que nos responsabiliza como cuerpo y como hijos de Dios, como cristianos. Para no pensar en nosotros solos, sino para pensar en los que vendrán. En aquellos que han recibido la palabra de Dios en su corazón, aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han sido perdonados y que han sido limpios por la sangre del Cordero. Por eso si le dicen, mire que está en el desierto, no salgan, mire que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. ¿Sabes? Cuando venga el Mesías, la gente lo sabrá. Los que estén en ese momento, en este mundo, lo sabrán. Sin ninguna duda. Inmediatamente después de la tribulación, aquellos días, dice la palabra de Dios, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna y las estrellas. Ahora dice, caerán del cielo, dice, y los cuerpos celestes serán sacudidos. Ayer estaba mirando y escudriñando la Escritura y me sale una noticia, ¿no?, de los supuestos asteroides estos que se acercan a la Tierra, pero la verdad es que a la Tierra están cayendo asteroides desde hace un montón de años. ¿Qué ocurre? Que cuando cruzan la atmósfera, por su tamaño, al ser pequeños, obviamente se destruyen
se desintegran, pero aún así algunas partículas suelen caer en el mar, en algún campo, donde sea. De hecho, hay parte de ellos que están en museos y que esos metales están siendo estudiados, ¿no? Pero lo cierto es que hay otros muchos más grandes ahí fuera, y muchos anuncian que tarde o temprano, en algún momento, Rosita, bendiciones, que en algún momento sacudirá y impactará esta tierra. Quiero acabar esta palabra leyendo muy rápidamente, porque no quiero dejarlo en el tintero. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos con poder y con gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro del cielo. Parece una película de Spielberg, pero es la palabra de Dios. ¿Vale? Cosas que debemos de atesorar en nuestro corazón y creer. Por eso ahora nos dice algo muy sencillo para que aprendamos lo que está diciendo y lo entendamos. Aprended de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes ya saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. ¡Qué tremendo! ¿Sí o no? Dice ahora algo: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En otras palabras, Jesús en este último verso, aunque parece que la Escritura nos lleva a hacer mención de que esa generación se refiere a su generación, al momento en que lo está diciendo, Jesús simplemente continúa de lo que estaba hablando anteriormente, si es que lo hemos escuchado, que cuenta que cuando las señales sucedan, la generación que las vea, la generación que vea esas señales, las verá todas. Manifestará todo esto que hemos estado escudriñando. La generación que presencie estos signos será la última generación que las vea. Todas ocurrirán dentro de una generación. Y todas ocurrirán dentro de un momento y de un tiempo establecido y predeterminado por Dios. Y ahora te voy a decir, para acabar, ¿por qué te lo digo? Esa generación permanecerá viva, no pasará. Y verá todas las señales y la venida del Señor, porque sucederán cerca. Porque sucederán en su momento y en su tiempo, y ellos lo sabrán. Mira, acabamos esta predicación en el verso... Bueno, es que lo tengo que leer todo, perdonadme. Si no habéis hecho la comida, pues como que me da igual. Hoy no coméis. ¿Qué? ¿Ayunáis? Pero cuando... Por eso dice Jesús, después de esta revelación, dice: el cielo pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Dice: pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Y ahora dice: ni el Hijo. Por eso que está hablando de una generación futura, de la generación que verá todas estas señales y que se dará cuenta, pero no dice ni el tiempo, no dice obviamente ni la fecha, cuando ha sido por boca de muchos maestros y profetas anunciada en diversas ocasiones, ¿sí o no? La Escritura nos deja claro esto. Sino solo el Padre sabe estas cosas. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio decía, y mira, asimílate, ponte en este momento de la Escritura, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Pero nosotros sí sabemos ya lo que va a suceder. Y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí o no? Así será en la venida del Hijo del Hombre. Volverá a pasar lo mismo, pero esta vez obviamente no hará lo mismo, según la palabra de Dios, que hizo
cuando el diluvio. Estarán dos hombres, dice, en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, dice, porque no saben qué día vendrá el Señor. ¿Qué nos está diciendo? No te duermas. Hoy me duelo y no tengo ganas, hoy es igual, total, es un culto más, es una predicación más, es un estudio más, es un día más que cojo la Biblia, que escucho una alabanza o que adoro o alabo o lo que sea hago para Dios. Otro día, habrá otro día. ¿Quién sabe si habrá otro día? La Escritura te está diciendo, no te duermas. ¿Sí o no? Dice, por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de la casa, si tú que eres el dueño de tu casa, supieras a la hora que venía de la noche que iba a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Toma, apunta este dato, cuando menos lo esperen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando más descuidado, despistado y más cómodo estés. Y relajado. Por eso los hijos de Dios debemos de estar siempre alerta y en conexión con la verdad. En conexión con esta gran realidad. No es imposible, la Escritura nos dice y nos anima a hacerlo como las vírgenes, ¿no?, que tenían encendidas sus lámparas. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Acabo, quedan poquitos versículos. A quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida en su debido tiempo. Yo me siento ahora mismo así. Y es lo que estoy intentando de daros. Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. No hace falta que seas pastor para esto. Eres hijo de Dios. Y tienes suficiente alimento en tu cuerpo, suficientes nutrientes para poder establecer no solo esto para tu vida, sino también para poder esparcirlo a tu alrededor. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, si encuentra a este siervo haciendo lo que su Señor le ha dicho. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? Dice la Escritura. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora que menos lo piense, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto. Aquí pone rechinar de dientes, pero a mí siempre la palabra crujir me ha sonado más fuerte, más... Es una cosa, crujir de dientes. Hermanos, despertemos. Amén. Comparto esta predicación con respecto a lo que está pasando en el mundo, con respecto a todas las carnalidades que vivimos año tras año, en todas las historias estas de tradiciones mundanas y paganas y incrédulas que solo dan lugar a las tinieblas y a que la vida de los creyentes se desestabilice porque no están estables en Cristo. No es raro ver a personas incrédulas hacer estas cosas, pero sí no debieran los hijos de Dios, los creyentes, andar en ellas. Por eso la palabra de Dios dice que vivas despierto. Que vivas despierto ante sus cosas. Porque tienes una responsabilidad enorme. Y no solo es instruir tu vida y que Dios la bendiga, que también, que eso será una consecuencia de lo otro, sino que puedas ser esa herramienta en manos de Dios. Ese hombre salvado, esa mujer salvada y redimida por la que Dios dio la sangre de su Hijo Jesús. Y tengas éxito en tu vida, no como lo tiene el mundo. El mundo persigue cosas. Estas semanas a mí han pasado cosas, nos han pasado cosas, y el mundo nos ofrece siempre cosas. Pero nosotros perseguimos las verdaderas, las que permanecen. Amén. Por eso persevera en este camino. No te descuides. Porque el Señor, no yo, nos lo recuerda. Amén. Puedes cerrar tus ojos si quieres. Porque voy a orar. Voy a orar y voy a clamar a Dios.
Padre, gracias por esta palabra. Tu palabra es verdad. No hay nadie como tú, Señor. Graba en nuestro corazón y en nuestro sentir, oh Dios, tu palabra, tus advertencias, tus señales, Señor Dios, para que siempre tengamos, oh Dios, claro que tú eres aquel al que debemos conocer diariamente. Vamos a tener ahora, Señor Dios, un recuerdo verdadero y poderoso que nos anuncia, Señor Dios, tu venida y que nos recuerda tu sacrificio también, Señor. Gracias por ello, Señor.